Muchísimas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, ofrecerles una disculpa por el retraso. Teníamos convocada la reunión de instalación de este mecanismo extraordinario de identificación forense para las 9 horas. Les pido su comprensión. Hace unos minutos se acaba de realizar el cambio en el titular de la Secretaría de Gobernación. Aprovecho para expresar mi reconocimiento y aprecio a la doctora Olga Sánchez Cordero, ahora presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, y por supuesto darle la bienvenida a Adán Augusto López, nuestro nuevo secretario de Gobernación, con quien no solamente tenemos una larga trayectoria de trabajo conjunto, sino con quien tengo confianza de que todos los temas vinculados en materia de defensa, protección y garantía de los derechos humanos en nuestro país va a tener un fortalecimiento muy significativo. Y en particular me da mucho gusto estar hoy aquí acompañados del grupo coordinador que formará parte del mecanismo extraordinario de identificación forense, de los representantes de organismos internacionales, de la fiscal de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República y en general de todas y todos ustedes, como parte de la consecución de un compromiso que asumimos desde el año 2019 para encarar la lamentable crisis que en materia forense tenemos en nuestro país. Yo recuerdo cómo en el mes de abril de 2019, junto con la Fiscalía General de la República, iniciamos un diagnóstico nacional de la situación que guardaban y que lamentablemente en muchas entidades de la República siguen guardando los servicios forenses en las distintas entidades federativas. Y encontramos una situación crítica, como bien lo habían venido señalando los familiares de las víctimas de desaparición de personas y los colectivos que los acompañan, con lo cual hemos iniciado un proceso no solamente para fortalecer las capacidades institucionales en materia forense, sino dar una respuesta institucional a la altura de las demandas y exigencias que los propios familiares de las víctimas nos han señalado, como sucedió en la reunión que sostuvimos en mayo de 2019 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una reunión que se celebró en Jamaica, si mal no recuerdo, donde distintas organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas nos plantearon crear un mecanismo extraordinario para la identificación forense con las características necesarias para atender la emergencia humanitaria que vive nuestro país ante la falta de recursos materiales, humanos, financieros y otras capacidades que es necesario desarrollar, a pesar de que en algunas instituciones tenemos personal altamente calificado o incluso recursos tecnológicos de avanzada que lamentablemente no son aprovechados a cabalidad. En esa sesión, los familiares nos pidieron instalar una mesa de diálogo del más alto nivel, lo cual llevamos adelante, una mesa de carácter institucional, donde se estableció no solamente el reconocimiento a la crisis humanitaria que hemos planteado y que ha sido reconocida incluso por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sino para atender el conjunto de las políticas y acciones que en materia de búsqueda e identificación nos ha instruido para esta Subsecretaría de Derechos Humanos y a la Secretaría de Gobernación. Por eso, desde agosto del mismo año 2019, se realizaron diversas reuniones y discusiones con representantes de las familias de personas desaparecidas, con organizaciones de la sociedad civil, con autoridades de la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores, por supuesto, la Fiscalía General de la República, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Conferencia Nacional de Gobernadores, con el acompañamiento de distintas organizaciones internacionales, lo cual nos llevó a que en el 5 de diciembre de 2019
se aprobara en el seno del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas el acuerdo con el que se aprueba la creación del mecanismo extraordinario de identificación forense, que ha sido publicado desde entonces, desde ese día, en el Diario Oficial de la Federación, y donde se establece, si alcanzo a leer el tamaño de estas letras, no solamente la aprobación de la creación del mecanismo de identificación forense, el cual será un mecanismo de carácter extraordinario, multidisciplinario, de aquí subrayo, con autonomía técnico-científica, que practicará los peritajes pertinentes sobre los cuerpos o restos óseos que no han sido identificados y sean de su competencia. Dentro de los alcances que nos propusimos en este mecanismo, señala que el mecanismo actuará en la realización de peritajes multidisciplinarios con cadáveres o restos de personas que se encuentren en rezago de identificación, cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados, aplicando los estándares internacionales y protocolos nacionales e internacionales que incluyan las mejores prácticas en la materia, siempre con la participación de las familias, de todas las personas desaparecidas y sus representantes, quienes tendrán una participación activa, sustantiva y permanente en todo el mecanismo, en todas sus fases, como la observación de los planes de trabajo del mecanismo, el cual deberá atender la información que las familias proporcionen sobre los contextos y condiciones para el mejor trabajo de este mecanismo. Yo quiero refrendar nuestro compromiso de que el mecanismo actuará con autonomía técnica y científica y siempre de la mano con los familiares de las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil y con el acompañamiento, cooperación y escrutinio de los organismos internacionales. Uno de los aspectos importantes de este acuerdo es que se dispuso que el mecanismo contará con un grupo coordinador compuesto por 4 personas especialistas en identificación forense, una persona especialista en materia legal y jurídica en materia de desaparición forzada y por particulares en México, una persona especialista en cooperación técnica internacional y una persona especialista en enfoque psicosocial y acompañamiento de familiares. Para la selección de este grupo, desde el 6 de noviembre de 2020, la Comisión Nacional de Búsqueda, en acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, quien nos ayudó en el diseño y selección de este grupo interdisciplinario, se emitió la convocatoria para la integración de estas 7 personas, las cuales hoy están siendo aquí presentadas. Le agradezco que hayan aceptado la invitación, que hayan participado en este proceso, que ha generado una gran expectativa y que esperemos en que entre todos y todas podamos cumplir con la expectativa, yo diría con la esperanza que han cifrado los familiares de las víctimas y sus organizaciones en este proyecto interinstitucional, pero también de corresponsabilidad con la sociedad civil, para lo cual nosotros asumiremos el cumplimiento de nuestra responsabilidad para garantizar los recursos presupuestales, los recursos materiales y los recursos de infraestructura y humanos que se requieren para su cumplimiento. Yo deseo sinceramente que este mecanismo arroje pronto resultados, que retomemos las experiencias que hemos tenido en estos 3 años, evaluar los avances que se han tenido en algunas entidades, el Centro de Identificación Humana en Saltillo, allá en el estado de Coahuila, donde se está llevando a cabo ya la primera identificación de cuerpos que fueron exhumados de las fosas comunes de los panteones de Torreón y próximamente de un panteón de Saltillo. Como se acaba de terminar con algunos problemas que vamos a subsanar en la inhumación de los cuerpos que estaban
desde hace por lo menos 8 años en los servicios forenses de Cuautla, de Cuernavaca y de Jojutla en el estado de Morelos, que avancemos en nuevas infraestructuras como el Centro de Dedicación Humana en San Luis Potosí, el que próximamente se inaugurará por parte de la Fiscalía del Estado de Veracruz en Nogales, Veracruz, que fortalezcamos los panteones forenses que ya se han desarrollado en Tamaulipas, ahora terminando uno más en Coatzacoalcos, que fortalezcamos capacidades como los servicios forenses móviles en el estado de Sonora y otras actividades que estamos desempeñando, porque no basta, y lo digo con toda franqueza, que sigamos en las labores de búsqueda, de exhumación de cuerpos, si no garantizamos el derecho y la identidad de las personas que lamentablemente perdieron la vida y fueron desaparecidas, y garanticemos el derecho a las familias a que sus familiares regresen dignamente con ellos y puedan tener su derecho al duelo y a vivir en paz. Sean todas y todos ustedes bienvenidos y nuestros mejores deseos para el éxito de este mecanismo extraordinario de identificación forense.